¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Valenzuela Vázquez. Valenzuela Vázquez. Profesor. No puedes abogar por ninguna alumna para que yo deje entrar. Yo soy el director, ¿correcto? Está bien. Ya, a la próxima vamos a bajar puntaje, ¿ya? A ver, primero vamos a dar una lista de los alumnos que al día de ayer no han cumplido la tarea, ¿ya? Ya saben que se revisa los jueves de 5 a 9, es la hora en que se debe enviar. Yo a las 9 empiezo a revisar y la nota es la que va a reflejarse, ¿ya? A ver, la lista de los alumnos que no han presentado la tarea. Alejos Murillo, luego viene Álvarez Castro, ¿ya? Álvarez Castro. Luego viene Astete, ¿ya? Hay un alumno, Roberto Chente. ¿Quién es? Yo. Ya, ¿qué hemos dicho? La tarea es hasta las 9. Tú ayer lo has presentado interrumpiendo el trabajo que hacía para otro lugar a las 10 de la noche. Más de las 10 de la noche. ¿Ya? Eso no está permitido, ¿correcto? No puedes mandar a la hora que te da la gana y encima no pones grado, no pones local, te pones ¿no? Código como snippet. Eso no es así, ¿ya? Tienes que aprender a ordenarte y a pesar que estamos a la distancia, tienes que hacer de cuenta que estamos trabajando presencialmente, ¿ya? Todas las mismas normas presenciales se tienen que aplicar a la distancia, ¿correcto? Luego, Culquicóndor tampoco presentó tarea. Espinosa Flores Tarazona, Navarrete, Periche, Quirós, Reyes, Sánchez, Sosa, Vázquez, de Barranca, Morales y Ramos J, ¿ya? Entonces, evidentemente hay una evidencia de que son alumnos que no han cumplido la tarea. Ahora, hay alumnos que no hacen tampoco tareas, es decir, tienen 2 o más tareas que no han presentado. Vamos a mencionarlos, ¿ya? Alejos, Álvarez, Culquicóndor, Flores Tarazona, Reyelino, Sánchez Guamán, Sosa Polo, Vázquez Velázquez, Ramos J, ¿ya? Estos son los alumnos que no se preocupan en hacer tareas. Evidentemente, hay una, digamos, una idea sobre el trabajo académico. Entonces, eso tiene que estar ordenado, ¿ya? Y si no has presentado la tarea, entonces, evidentemente, no tienes la nota adecuada, porque al final se consideran 6 tareas, ¿ya? Son 6 tareas, evidentemente, que tiene un puntaje cada una de ellas según la dificultad, y sobre eso se va a sacar tu promedio, ¿ya? Pero aquel alumno que no presenta 2 o más tareas, ¿correcto? Inmediatamente tiene en el cuaderno la nota 0,5. ¿Estamos? Inmediatamente, o sea, no, ya no hay necesidad, si presente tareas adicionales, significa de que no tiene pues el orden adecuado y las tareas como nota de cuaderno tienen el peso más fuerte para el promedio que yo saco, ¿ya? Vamos también a tomar los orales que siempre hacemos al empezar la clase y la última semana vamos a aplicarle una prueba bimestral, ¿ya? Una prueba de conocimientos, ¿ya? Entonces al final esa prueba
más el examen oral, las participaciones y la nota de cuaderno, que es la que tiene más peso, es la que va a determinar tu promedio, ¿ya? Algunos alumnos siguen presentando las tareas antes del jueves, ¿no? O la presentan también en la madrugada del día de hoy, o en todo caso la presentan antes de las 5 o después de las 9. Eso no está permitido, ya tiene que haber un orden y creo que ya el 90% de los alumnos del colegio lo están cumpliendo, lo están aplicando, ¿ya? Así que por favor, no podemos modificar nuestro sistema de enseñanza porque un alumno o dos alumnos tienen ese tipo de trabajo académico, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a trabajar el tema de la sucesión, ¿ya? El tema de la sucesión. El tema de la sucesión, evidentemente, está relacionado con la idea de la herencia. Entonces, hoy día vamos a trabajar la segunda parte del derecho de familia, porque la semana pasada habíamos estudiado la estructura de la sociedad conyugal, que es lo que justamente vamos a ver en este momento, ¿ya? A ver, una primera idea sería la siguiente, ¿ya? A ver, por favor, prendan su micro a la hora que los esté citando, porque voy a hacer primero la pregunta respectiva. Tú tienes la idea, vamos a refutarla o corroborarla, ¿está bien? A ver, vamos primero a los alumnos que tienen una nota aceptable hasta el momento en tarea, ¿ya? A ver, de Marini, ¿quién es? Activa tu micro, hijo. Profe, A buenos ver, días. muy bien. A ver, de Marini, una pregunta. Dime, cuando tú hablas sobre la sociedad conyugal, ¿no? Se habla de un concepto procesal, un concepto previo, que se llama los esponsales, ¿no es cierto? Los esponsales. Entonces, la pregunta que te planteo es la siguiente: ¿qué se entiende por esponsales? Esponsales, yo entiendo, son aquellas personas que contrajeron matrimonio. Que van a contraer matrimonio, claro. No que contrajeron, porque si ya contrajeron ya son cónyuges, ¿no? Ya son ya parte de la sociedad conyugal. En este caso, los esponsales se llamaría a las personas, ¿no? Que están, digamos, comúnmente se dice de novios, ¿no? Pero que han comprometido su acción futura de matrimonio, ¿no? Pero no están obligados a contraerlo, ¿no? Esa es la idea. A ver, tú mismo, ¿qué pasa si uno de los dos no cumple la promesa? ¿Qué dice nuestro Código Civil, ¿no? Acerca de la regulación de esta situación de esponsales? ¿Qué pasa si uno de los dos no cumple la promesa y ocasiona daños a la otra persona? Si ocasiona daños a la otra persona tiene el derecho de pedirle una remuneración, un Una indemnización, dinero, ¿verdad? Una un dinero. especie de lo que se llama vulgarmente una reparación civil, ¿no? Muy bien, muy bien. Está bien, ¿ah? Ya se nota, pues, cuando el alumno es cumplidor, también tiene el afán de tener un cierto nivel, ¿ya? A ver, entonces, perfecto. Ahí está, ¿ya? Te voy a poner 18, ¿ya? Tienes una respuesta muy concreta. A ver, Flores Geraldine. Maestro, buenos días. Buenos días. Un poquito más, levanta el audio si quieres, ¿ya? Por favor. Yo a veces entiendo que el audio por problemas de internet, pero traten de subir un poquito cuando se les diga, ¿ya? A ver, defíneme el matrimonio. Está bien fácil. La unión de dos personas voluntariamente. Es la unión voluntaria entre dos personas, ¿verdad? Ya, ¿qué más? ¿Cuál es el complemento de esa definición? Para hacer vida común. Claro, ¿no? El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer, libres de todo impedimento, ¿no? Para hacer una vida en común, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál es la primera etapa del matrimonio?
O sea, el matrimonio como proceso que se va a llevar ante los registros civiles, ¿no? La oficina de los registros civiles de las municipalidades va a seguir por 4 fases, ¿no? La primera se llama la presentación del proyecto matrimonial. La segunda se llama la publicación del proyecto, ¿no? O sea, lo que se llama comúnmente el edicto, ¿no? El edicto del aviso matrimonial. La tercera fase se llama la declaración de capacidad, ¿no? O sea, que el alcalde te considera que ya estás expedito, estás apto para contraer matrimonio. Y la última es la celebración del matrimonio, ¿está bien? A ver, quiero que me des 2 requisitos para contraer matrimonio. Que las dos personas que no estén casadas Muy bien, que sean y solteros, o sean que divorciados, o sean viudos. Aunque claro, si por ejemplo se trata de, no es lo mismo el requisito que le van a pedir a una mujer que sea soltera que a una mujer que sea viuda. Claro, la mujer soltera y la mujer viuda pueden contraer matrimonio, pero en el caso de la viuda, qué le van a exigir? hayan pasado más de 300 días de la muerte del otro cónyuge. Muy bien, muy bien. Muy bien, señorita. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? A ver, 19. Vamos a ponerle, ¿ya? A ver, ¿dónde está Neto Galíndez? Gracias, hija. Hola, buenos días. A ver, pregunta concreta, ¿ya? ¿Un menor de edad puede contraer matrimonio? En ciertos casos sí, porque Muy puede bien. pedir la liberación a los 16 años, que éste ya trabaje o que esté a ver cómo decirlo. O sea, que tenga un título oficial para ya Claro, tenga una emancipación, que digamos, ya, ¿no? ya lo tengo, que esté en condiciones de mantenerse a sí mismo. Claro, o en todo caso cuando tenga 16 años como mínimo y, digamos, la chica haya quedado en estado, hay un motivo grave, ¿no? O sea, la gravidez. Sí, La gravidez el embarazo. como para morir, ¿no? Su gravidez viene de embarazo, ¿no? Ujú. Ya, ¿es necesario que los 2 padres estén de acuerdo o solamente basta el permiso de uno? Solo el permiso de uno, profesor. Solamente el permiso de uno, ¿no? Y el permiso obviamente lo ratifica, la dispensa la tiene que dar un juez de familia, ¿no? Un juez de menores específicamente, ¿no? Muy bien, está bien, está bien. A Gracias, profesor. ver, vamos a 17, ¿ya? Acá las notas, como estamos a distancia, ¿ya? Acá vamos a reflejar, miren. ¿Listo? Ahí está. Registros son registros semanales, ¿ya? Son virtuales, que evaluamos. Y esto al final se va a consolidar en una nota, pues, más compleja, ¿no? A ver, Guevara Jorge Enrique, ¿quién es? Otro alumno que Buenos ha días, repetido. maestro. Muy bien, perfecto, hijo. A ver, ¿qué tipo de parientes no pueden contraer matrimonio? ¿Qué tipo de parientes? Claro, dame una lista de parientes que Los estén impedidos de consanguíneos contraer matrimonio. en línea recta, ¿no? Los consanguíneos que están en una línea sucesoria, ¿no? Línea recta. Ujú, Claro, por ejemplo, el padre con la hija, obviamente ujú. no puede haber matrimonio, el abuelo y la nieta, de hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, también no se pueden casar los parientes colaterales, ¿no? Tanto en segundo grado como tercer grado. O Ujú. sea, entre hermanos no puede haber matrimonio. Y tampoco entre tío y sobrina, ¿no? O entre el sobrino y la tía. Pero en el caso de los primos, hay impedimento. Si no me equivoco, si queda embarazada, O sea, pueden la casarse, prima ¿no? tiene que quedar en estado de Ajá. gravidez para poderse casar. No, ahí no es así, ¿ya? Los primos Ujú. pueden Ah, ya. casarse sin ningún tipo de requisito embarazoso, ¿ya? Simplemente Ujú. el concepto de cuarto grado de línea Ah, colateral claro. no está, digamos, no está penal. El mejor ejemplo que se pone siempre en todas las clases, no solamente acá, sino en las universidades, cuando ya se enseña, pues, a los que van a ser abogados, el caso del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Mario Vargas Llosa, él se casó con su prima, ¿no? Su Ah, sí, sí, esposa con la ¿verdad? que estuvo casado más de 50 años, Patricia Llosa, ¿no? O sea, el papá de Patricia es hermano con la mamá de Mario Vargas Llosa. Entonces, hay esa relación de primos, ¿no? No se dice primo Ujú. hermano, esa palabra no existe. Simplemente se dicen primos. Pero
eso es un parentesco consanguíneo de cuarto grado, ¿ya? No hay ningún problema. A ver, ya está bien, perfecto. O sea que se puede casar con la Muy prima. bien. A ver, Yadira fue la primera alumna que ingresó. La Cruz Buen día, Silverio. maestro. A ver, señorita, buenos días. Dígame, Buen día. en el Perú, la mayor parte de los hogares, ojo, o de las familias, como se dice ya en términos estadísticos, según el último censo llevado a cabo en el año 2017, ¿no? El último censo del año 2017, en el Perú el 67% de los hogares, o sea, de cada 3 hogares, 2, el 67% de 3 hogares, 2, para hacerlo más simple, son hogares de hecho, ¿ya? O sea, cuando se dice hogares de hecho, significa que la pareja que comanda la familia, ¿no? Que es la que ha derivado en hijos, en bienes, en propiedades, en deudas, etcétera, no están casados, pero hacen vida de casados. O sea, son personas que hacen vida conyugal, ¿no? Es una unión estable, pero no se han casado nunca, ¿no? Entonces, eso en el derecho peruano tiene un nombre. Se le llama la unión de hecho. Se llama la unión de hecho porque procesalmente ya el matrimonio se ha consumado, aunque no se ha consumado desde el punto de vista procesal o administrativo, ¿no? O sea, no se ha firmado ningún papel, como se dice técnicamente, ¿no? Entonces, la idea de la unión de hecho, ¿cuál es? Como es mayoría en el Perú, predomina, ¿dónde crees tú en qué sector social? ¿En qué parte de la sociedad predomina más el tipo de unión de hecho? No te olvides que nuestro país, por economía, es un país desigual, ¿no? Es un país con diferencias estructurales muy grandes, ¿no? Si un día tú te vas por el sur de Lima, te vas a ir por San Juan de Miraflores, vas a encontrar una zona que se llama Pamplona. Pamplona Alta, es un cerro inmenso, ¿no? Y obviamente de ese cerro inmenso se derivan también, pues, otro cerro a la espalda que se llama Las Casuarinas, ¿no? Tienes, o sea, los extremos sociales, ¿no? La casa que no tiene agua y la casa donde hay más piscinas que personas que viven ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es la realidad. ¿Dónde crees tú que predomina la acción, digamos, de unión de hecho? ¿En dónde? Te lo digo así en manzanita, en los sectores privilegiados, en los sectores vulnerables, ¿dónde crees tú que va a predominar más la convivencia? En los sectores. Ya has empezado bien. Es en los sectores vulnerables, ¿no? Sí, Claro, porque la mayor parte de las familias que se conforman en estos grupos sociales no ven al matrimonio como la salida para solucionar sus problemas. Y ellos creen que conviviendo se evitan problemas procesales, judiciales, lo cual es falso, ¿no? Porque no te olvides que a los 2 años de haber empezado la convivencia, ¿no es cierto? Va a existir, pues, la figura de la sociedad de gananciales, ¿ya? La figura de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Esa sería entonces la idea. Muy bien, bueno, vamos a darte el beneficio de la duda, ¿ya? A ver, Vargas Maldonado. Vargas Maldonado. Vargas. Ya, te vamos a retirar del aula, Vargas, ya, por favor. Ramón. Ramón Mendoza. Daniela Fernanda Ramón Mendoza. Buenos días. Daniela Ramón Mendoza. Está mal, ¿no? Bonito. Sánchez Soto. Buenos días, profe.
Ya. Por si acaso, los alumnos que están en sala, obviamente están en línea, pero no responden, no se les considera, por favor. Ya, la nota de oral pasa a ser 0-0. ¿Está bien? Ya, a ver, no lo vamos a estar persiguiendo, pues no hay espacio. Jimena, ¿no? Sánchez Soto, a ver. Una pregunta, ¿cómo se le llama al proceso por el cual el matrimonio se disuelve? También lo mencionamos la semana pasada. ¿Divorcio? El divorcio, muy bien. Pero antes del divorcio hay un proceso que se llama la separación de cuerpos, ¿cierto? ¿Me puedes dar 2 causales del divorcio? Eh, Dame 2 causales del divorcio. ¿Adulterio? El adulterio, muy bien. Va una, es la más recurrente, ¿no? Muy bien. ¿Y la otra? ¿Bigamia? La bigamia. Señorita, la bigamia no es en sí una causal, porque la bigamia constituye un delito, ¿no? El bígamo es la persona que estando casado, ¿no? O casada, contrae otro matrimonio, pero sin haber disuelto su matrimonio anterior. Ahí sí, al ser un delito, ya el derecho civil se elude para entrar a lo penal, ¿no? O sea, la bigamia es una causal para invalidar el matrimonio, que es diferente, que es muy distinto a una situación de divorcio. ¿Está bien? Otra causal es una de las que más recurrentes hay actualmente en el Perú, que es el caso de la violencia familiar, ¿no? ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es el término que se usa cuando se habla de violencia familiar en el matrimonio? Tiene un nombre. Eh, Se le llama la sevicia, ¿ya? Acuérdate bien esa palabra, la sevicia, ¿correcto? Y si se trata de violencia verbal, se llama injuria, ¿ya? Injuria. Muy bien, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a entrar ya en la segunda parte, cuando terminemos de explicar las pizarras, ya vamos a interactuar y ahí ustedes pueden levantar su nota. Ya el alumno levanta la mano para yo visualizarlo y automáticamente lo hacemos participar, pero cuando el profesor lo determine, ¿ya? A ver, vamos a entrar entonces a la regla sobre nuestra teoría, pues, ¿no? La teoría acerca de la relación, ¿no? La relación sobre el matrimonio, ¿no? A ver, y la relación que esto va a tener sobre la sucesión. A ver, ahí tenemos entonces el régimen de sucesión de bienes, ¿ya? Vamos hoy día a estudiar lo que vulgarmente nosotros le llamamos, comúnmente le llamamos la herencia, ¿ya? La herencia. Bueno, primero, donde dice clase de sucesión, ya, ustedes ahí pueden visualizar, se habla, por ejemplo, de testamentaria intestada. Acá debe ser 95%, ¿ya? Hay una cuestión ahí de impresión, 95%, ¿no? 5 y 95, ¿ya? A ver, cuando uno habla sobre la sucesión, tiene que plantear la primera idea, ¿no? Sucesión significa continuación, significa reemplazo. Evidentemente, desde que una persona pierde la vida, ¿no? Evidentemente, sus propiedades, ¿no es cierto? Sus bienes, sus derechos financieros, ¿no? Pero también sus obligaciones, es decir, sus deudas, tienen que pasar a otras personas. Entonces, ese proceso por el cual sus deudas, sus bienes, sus propiedades, sus derechos se transmiten a los herederos, como se les llama, digamos, popularmente, o a sus legatarios, ¿no? Se le conoce como la sucesión, ¿ya? Sucesión. O sea, si por ejemplo yo dejo una deuda a un banco, habrá que pagar esa deuda con los bienes que en propiedad podemos haber, digamos, legado, ¿no? Podemos haber dejado como herencia, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo, a ver, la autoría de 5 libros y una editorial saca esos libros de manera permanente, entonces mis herederos van a tener derecho a recibir las regalías, ¿no? Las regalías producto de esa situación, digamos, ¿no? De haber heredado. Entonces, la sucesión se define de esta manera, ¿ya? La sucesión es la transmisión total o parcial, ¿ya?
Es la transmisión total o parcial de los bienes, ¿no es cierto?, de los derechos y las obligaciones que una persona al fallecer le va a dejar a sus herederos, ¿no?, y a su legatario. ¿Está bien? Eso se llama la sucesión, es la transmisión, para que los sucesores, evidentemente, ya tengan esos bienes, asuman esas obligaciones y puedan, evidentemente, dar marcha a la voluntad o a lo que la ley señala. ¿Está bien? Justamente eso es lo que vamos a tratar ahora de interpretar. Miren, la sucesión se divide en dos, ¿ya? Está por un lado la sucesión testamentaria y también va a estar la sucesión intestada. Vamos a ver la diferencia, ¿ya? ¿Por qué se llama testamentaria y por qué se le llama intestada? ¿Ya? La sucesión testamentaria se llama así porque el causante ha dejado escrito, obviamente, su voluntad mediante un documento que nosotros llamamos documento solemne, documento formal, que se llama el testamento. ¿Ya? En la segunda pizarra, ahí vamos a encontrar cuáles son las clases de testamento, cuáles son los procesos, cuáles son los vicios, cuáles son los errores que se pueden cometer a la hora que se puede, ¿no?, procesar este documento, ¿no? Pero si la persona ha fallecido y ha dejado un testamento donde expresa su voluntad, bajo ciertos protocolos, bajo ciertos requisitos, la sucesión se va a llamar testamentaria, ¿ya? Ahora, si ustedes observan, la sucesión testamentaria es apenas el 5%. Bueno, eso significa que es la sucesión minoritaria, ¿no? Es la sucesión que tiene el menor peso, ¿no es cierto?, para desarrollarse como proceso legal. Bueno, porque la mayoría de personas nunca sabe cuándo va a morir y son muy pocos aquellos que mueren dejando un testamento. La mayoría se muere sin dejar testamento. Por lo tanto, la sucesión se va a llamar intestada. ¿Por qué se llama intestada? Porque no hay testamento. La persona no deja testamento o habiendo existido, ¿no? O sea, habiendo un testamento de por medio, se ha declarado inválido, ¿no? Para eso se ha tenido que impugnar, se ha tenido que reclamar por personas obviamente involucradas, por personas interesadas, para que el testamento no tenga validez. Para ponerles un ejemplo bien simple. Supongamos que una persona tiene 5 hijos, ¿ya? 3 hijos matrimoniales y 2 hijos extramatrimoniales. Pero a la hora que ha hecho su testamento, a los 2 hijos extramatrimoniales, o sea, los que no tuvo con su esposa, ¿no es cierto?, no los ha dejado como herederos, ¿no? O sea, les ha quitado el derecho a heredar. Evidentemente eso no está permitido porque el Código Civil dice que todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios. No importa si son matrimoniales o extramatrimoniales, ¿correcto? Esa es la razón por la cual los 2 hijos extramatrimoniales podrían acudir a un juzgado, en este caso un juez de procesos familiares, para impugnar el testamento. Y el testamento, al comprobarse que son hijos reconocidos, hijos naturales, inmediatamente se invalida. ¿Se dan cuenta? O sea, no necesariamente la intestada es que no hubo testamento. El testamento pudo haber existido, pero por unas razones, ya sea de vicios, de errores, ¿no?, ya sea voluntarios o involuntarios, el testamento se va a tener que invalidar, ¿correcto? 95% de los casos. Bueno, eso se da porque evidentemente la mayoría se muere sin haber dejado un testamento, ¿ya? Profesor, ¿qué va a pasar si no hay testamento o ha sido invalidado? Entonces, ahí lo que se va a aplicar es un orden, que vamos a ver en la segunda parte, conocido como el orden sucesorio, ¿ya? En el orden sucesorio, evidentemente, vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, lo que significa ya el orden que hace el Código Civil, ¿no? Heredan los hijos, de ahí vienen los padres, de ahí viene el cónyuge, con prioridad siempre el cónyuge, inclusive hasta el Estado podría heredar, ¿no? La beneficencia pública también es un posible heredero cuando no hay de por medio un testamento, ¿ya? Bueno, vamos ahora a analizar cuáles son los elementos, para analizar cuáles son los elementos de la sucesión, ¿ya? Vamos a ver entonces qué representa los elementos de la sucesión. Ahí, por ejemplo, ustedes observarán que hay 4 componentes, ¿no? Va a estar por un lado el causante, que es el primer componente de la sucesión,
luego están los causavientes, ¿ya? Luego está la masa hereditaria y luego viene el albacea. Ustedes como son muchachos que están todavía en una formación de educación cívica básica, ya de repente esas palabras se les puede hacer muy complicadas. Lo podemos resumir así. Esta es la persona que fallece, esto es a quienes les va a dejar su herencia, esto es la propia herencia y esto es la persona que se va a encargar de administrar la herencia. Pero vamos a darlo pues ya con la teoría respectiva, ¿no? Bueno, ¿a quién se le llama causante? Bueno, causante es el protagonista principal, porque es la persona que fallece y va a dejar tanto su patrimonio, o sea, sus bienes, sus derechos, como también va a dejar sus pasivos, ¿no? O sea, va a dejar sus obligaciones. Hay un principio jurídico básico en la sucesión. Si, por ejemplo, yo dejo una deuda de 100, supongamos 100, un valor 100, y mis bienes solamente valen 70, entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los 30 que faltan para cubrir la deuda? ¿Se le va a embargar los bienes a los herederos? Evidentemente no. Hay un principio que dice que el heredero no se puede perjudicar de las obligaciones que va a dejar el causante, ¿ya? Ese es un principio de equidad, vamos a llamar sucesoria, ¿ya? Pero que evidentemente tiene algunos vicios, tiene algunas normatividades que no están al alcance de lo que nosotros estamos hoy estudiando. Recuerden que este es un curso de formación cívica, de formación ciudadana. Todavía no estamos en la parte procesal, que ya se hace un poco más complicada, ¿ya? Así que ya saben, la persona que fallece se le conoce como el causante, ¿ya? Luego están los causavientes, ¿no? ¿A quiénes se llaman los causavientes? Se llaman causavientes a las personas que obviamente van a recibir la herencia, ¿no? Las personas que van a recibir los bienes, ¿no es cierto? Y también los que van a asumir, en algunos casos, las obligaciones. Bueno, van a ser de 3 clases, ¿ya? Estos son los más importantes, mira. Se llaman los herederos forzosos. ¿Por qué se llaman herederos forzosos? Porque son personas a quienes el testador les tiene que dejar herencia de manera obligatoria. Porque si uno de ellos no está en el testamento consignado, automáticamente el testamento se invalida, ¿ya? O sea, son herederos a los cuales hay que dejarle el patrimonio, dejarle bienes, sí o sí. No hay otra opción, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿quiénes serían? Obvio, serían los hijos, ¿no es cierto? Obviamente, si la persona que va a hacer testamento no tiene hijos, entonces va teniendo menos herederos forzosos. También estarían los padres, ¿no? Si la persona ya es de una edad avanzada, es poco probable que tenga padres, pues obviamente tiene menos forzosos, pero también estaría el cónyuge. Entonces, es evidente que el cónyuge también es uno de los herederos, digamos, que tiene mayor predominancia a la hora que desarrolla el testamento la persona causante, ¿no? Bueno, profesor, yo podría desheredar a los herederos forzosos, o sea, podría sacarlos del testamento, no ponerlos en el testamento y que éste tenga validez. La respuesta es sí, pero para eso tiene que haber algunas condiciones que ya son de carácter judicial. Por ejemplo, a mi cónyuge yo lo puedo desheredar si es que éste ha incurrido en una causal de divorcio, ¿no? Por ejemplo, adulterio, ¿no? Por ejemplo, maltrato físico, por ejemplo, calumnia grave, por ejemplo, deviene en toxicómano, o sea, adicto a las sustancias tóxicas, deviene en ebriedad habitual, o de repente tiene alguna infección de transmisión sexual, o de repente hay homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Esas razones harían que uno pueda desheredar al cónyuge. También se pueden desheredar a los padres, ¿no? Si alguna vez tú has tenido un problema de alimentos, ¿no? Has demandado a tu padre que no te pasaba alimentos, este va a ser pues desheredado, porque no es digno, ¿no es cierto?, desde el punto de vista procesal, de recibir herencia cuando ha tenido, pues, abandono de hogar hacia tu persona, ¿verdad? Los hijos también pueden ser desheredados cuando tienen una conducta deshonrosa, por ejemplo, una inmoralidad permanente, una imagen negativa frente a su entorno social. Eso va a generar que tú también los puedas desheredar, ¿ya? Luego están
dice los herederos legales, ¿no? ¿A quiénes se llaman herederos legales? Evidentemente son aquellos que están definidos cuando no hay testamento. O sea, si tú mueres y no dejas testamento, el juez empieza a llamar por orden, ¿no? Primero llama a los hijos. Los hijos se llevan toda la herencia. Si no hay hijos, llama entonces a los padres, ¿no? Si no hay padres, llama al cónyuge, que va a heredar todo. Si no, llama a los hermanos y así va descartándose de acuerdo al vínculo de parentesco, ¿ya? Y luego están los legatarios, ¿no? ¿A quiénes se llaman legatarios? Se llaman legatarios a los herederos voluntarios, ¿no? Se llaman herederos voluntarios porque son personas a quienes tú no estás en la obligación de dejarles herencia. Si le dejas herencia es porque justamente es tu voluntad, ¿no? Por lo general, una persona cuando hace un testamento debe saber hasta qué porcentaje de su herencia le puede dejar a los legatarios. Eso vamos a ver en la segunda pizarrita, ¿ya? ¿Cuál es la proporción que se le asigna a un legatario? O sea, por ejemplo, tú le quieres dejar herencia, no sé, pues a tu sobrino, o de repente a tu hermano menor, o de repente a una persona muy íntima, muy allegada, no hay ningún problema, le puedes dejar herencia, pero no va a ser forzoso, sino va a ser un legatario, ¿ya? Legatario porque es un heredero de carácter voluntario, ¿ya? Bueno, ya tenemos entonces el que muere, ¿no? Quienes van a recibir la herencia, y ahora viene pues la herencia, ¿no? La masa hereditaria. La masa hereditaria está conformada por los bienes, ¿no es cierto?, los derechos y las obligaciones, ¿ya? Esta masa se va a dividir en dos partes, ¿no? Una parte se va a llamar la legítima y la otra parte se va a llamar la porción disponible. ¿Cuál es la diferencia? La legítima es aquella parte de la herencia que tú no puedes disponer libremente, porque esa herencia la tienes que dejar a los herederos forzosos, ¿ya? O sea, la legítima es la herencia que le tienes que dar a tus hijos, a tu cónyuge o a tus padres, ¿ya? Por eso se llama la legítima. No puedes tocar bajo tu voluntad. Ese es un porcentaje que ya está definido. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, hijos, tengo padres y tengo cónyuge, mi legítima es 2/3, ¿ya? O sea que si yo tengo, por ejemplo, 3 combis, ¿no? Y quiero dejar esa herencia a mis forzosos, a ellos máximo les puedo dar 2 combis, ¿no? Y una combi sería ya para quien yo quiera entregarlo de manera voluntaria. Eso se llamaría la porción disponible. La porción disponible es aquella herencia que se tiene que asignar a los legatarios, ¿no? O sea, en este caso le puedo dejar una combi a mi hermano, ¿no? A un heredero por ahí para que se repartan, pero ese es el límite que se establece cuando hay una cierta asistencia o predominancia, ¿ya? Así que ya sabes, la torta, que es la herencia, se divide en dos. La legítima, que va a los forzosos, ¿no? Y la otra parte voluntaria, que la entregas pues a tus legatarios, que se llama la porción disponible, ¿ya? Y por último, otro elemento va a ser el albacea, ¿no? ¿A quién se denomina albacea? Los albaceas van a ser ejecutores o ejecutadores testamentarios. ¿Por qué se llaman ejecutores testamentarios? Bueno, aunque no siempre, porque a veces los jueces los nombran a falta de testamento. El albacea es una persona, o también pueden ser 2 o más personas, de acuerdo al monto de la herencia, que se van a encargar, pues, de administrar temporalmente los bienes, ¿no? O sea, aquellos que se van a encargar de administrar la herencia hasta que ésta no pase a los herederos, se le conoce como el albacea, ¿ya? Imagínate, por ejemplo, vamos a suponer, pues, que, a ver, el peruano más conocido a nivel mundial en la gastronomía es el señor Gastón Acurio. Imagínate que Gastón Acurio, pues, aquí en el Perú y en el extranjero tiene como 80 restaurantes. Imagina, tiene franquicias, ¿no? Es una persona muy emprendedora y tiene mucho poder económico. Imagínate que este señor, por ejemplo, muere, entonces obviamente quienes van a heredar van a ser sus hijos, van a ser sus padres, va a ser ¿no? su señora que va a quedar viuda, pero ¿quién va a administrar esos negocios? ¿Quién se va a encargar de pagar las obligaciones mientras no hayan pasado esos bienes a sus legítimos herederos? Esa persona o personas, en este caso deben ser varias porque son negocios muy grandes, se le va a conocer
como el albacea, ¿ya? El albacea es una persona que no solamente paga las deudas o administra los bienes, no lo hace por amor al arte, sino que en el proceso judicial se le asigna también una dieta o una especie de remuneración, ¿ya? Una remuneración que está de acuerdo a lo que el Consejo de Familia ha determinado, ¿ya? El albacea no hereda, el albacea solamente administra la herencia durante un tiempo determinado, ¿ya? Entonces ya tenemos los 4 elementos, ¿no? El que muere, las personas que reciben la herencia y el que administra la herencia, ¿ya? A ver, ahora vamos a plantear, ahí salió medio con agüita, ¿ya? Los testamentos, ¿ya? Vamos a plantear qué representan los testamentos como proceso, ¿ya? Y finalmente vamos al orden de herederos legales. Terminando esta segunda pizarra, vamos a entrar, ya saben, a la interacción, así que estén muy atentos, porque normalmente yo pongo ejemplos así muy concretos, ¿ya? Y el alumno lo que tiene que hacer es, a la hora que yo le pregunte, de repente acordarse mucho de ese ejemplo, ¿ya? Abreviamos. Hemos dicho que la solemnidad de la sucesión, ¿no? El mayor, digamos, esquema o especialidad de la sucesión es cuando va a ser testamentaria, ¿no? Porque es evidente que ahí se aplica la voluntad del causante. Pero hemos dicho que la testamentaria es poco frecuente, ¿no? Apenas es el 5%, ¿no? De las sucesiones en el Perú. Bueno, hay 2 tipos de testamentos, ¿ya? Por un lado van a estar los testamentos ordinarios, así se les conoce, testamentos ordinarios, y también están los testamentos especiales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, en los especiales normalmente no nos compete como curso de educación cívica porque ahí se ingresa a un derecho diferente. Se ingresa a un derecho de carácter, ¿cómo les podría decir? Militar, a un derecho ya procesalmente diferente. El fuero militar es muy diferente al fuero civil, al fuero común. Entonces, el testamento militar y marítimo generalmente se aplican cuando hay una situación, por ejemplo, de conflicto bélico, en una guerra, por ejemplo, ¿no? Imagínate un oficial, un suboficial del ejército, etcétera, quiere hacer un testamento, porque en una guerra la posibilidad de morir es evidente, ¿no? Mira, hace unos días en la selva, en Amazonas, hay un helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana que ha caído y sus 7 tripulantes han fallecido. Esos 7 tripulantes, ninguno ha dejado testamento, ¿no? Porque nadie iba a pensar que ese mismo día iban a morir. Entonces, esos tipos de testamentos que a veces se pueden dejar cuando hay una situación de conflicto bélico o una situación, digamos, de navegación, ¿no? Evidentemente tienen un carácter especial. Eso no ingresa a nuestro proceso de educación cívica, ¿ya? Lo que nos interesa son los ordinarios, ¿no? Por algo se llaman ordinarios, porque son los comunes. Mira, los testamentos ordinarios tienen 3 aristas, ¿ya? Escuchen bien, porque vamos a hacer así un resumen al máximo. Está el testamento en escritura pública, o llamado también testamento público. Luego viene el testamento cerrado o privado, y luego viene el que más ocurre en el Perú, el más frecuente, llamado testamento hológrafo, ¿no? Vamos a ver entonces la diferencia. El testamento público significa que el testador, la persona que quiere escribir su voluntad, acude a la oficina de un notario, ¿ya? O sea, los notarios son unos abogados especialistas en legislar y en legalizar, ¿no es cierto?, sobre la documentación, ¿no? Son los que dan fe de un documento, los que dan fe de que el acto protocolar tiene validez, ¿no? Bueno, entonces, el testador empieza a dictar su voluntad para que el notario la vaya redactando, ¿ya? El notario va escribiendo de puño y letra, ¿no?, la voluntad del testador. ¿Quiénes son los herederos forzosos? ¿Quiénes van a ser los legatarios? ¿Quién va a ser su albacea? ¿No? Pero además tiene que haber la presencia de 2 testigos, ¿correcto? 2 testigos necesariamente, como mínimo son 2. Algunos a veces permiten hasta 4 testigos, pero en promedio 2 testigos, ¿ya? De tal manera que esas 4 personas ya conocen el contenido del testamento. ¿Quién lo conoce? Obviamente el testador, el notario y los 2 testigos, ¿ya? Una vez que ya está terminado el acto protocolar,
el notario deberá leer el testamento en voz alta, ¿no? ¿Por qué leer en voz alta? Para cerciorarse, ¿no? Los demás participantes de que la voluntad es realmente legítima, ¿no? Que realmente se ha copiado la voluntad, ¿no es cierto?, del testador, ¿ya? Y obviamente el notario se va a encargar de protocolizar el testamento cuando muera el testador, ¿ya? Eso se llama testamento público, porque ya se conoce la voluntad al menos entre 4 personas, ¿ya? Obviamente los testigos no pueden ser herederos. Si yo, por ejemplo, llevo a mi cónyuge como testigo, ese testamento es inmediatamente invalidado. No pueden estar los hijos, no pueden estar posibles herederos como testigos, ¿ya? Luego viene el testamento cerrado. ¿Por qué se le llama testamento cerrado? Porque el que lo redacta es el propio testador, ¿ya? El testador obviamente se encierra él solito, solamente él conoce lo que va a escribir y lo puede hacer de 2 maneras. Lo puede hacer, por ejemplo, de la manera, ¿no?, digital, ¿no?, en su computadora, lo imprime, todo. Si lo hace de esa manera, tiene que firmarlo en cada una de las páginas, ¿ya? Su firma, ¿ya? La firma de puño y letra, para comprobar que él es el que lo está redactando. Ahora, si lo hace a puño y letra, ¿no?, así nomás de manera artesanal, solamente basta con que lo firme al pie de la última página, ¿ya? Para comprobar que él también lo ha redactado. Y una vez que ha terminado el testamento, lo va a poner en un sobre lacrado, en un sobre bien cerrado, y va a acudir a la oficina del notario, ¿no? Y se lo va a entregar para que el notario ponga un sello que diga es conforme, ¿no? O sea, que el notario está legalizando el protocolo del testamento. Y además, tiene que llevar 2 testigos, ¿no? Los testigos van a dar fe del acto. Entonces, yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el testamento público y el cerrado? Que en el público la voluntad la conocen 4 personas. En cambio, en el cerrado la conoce solamente el que lo ha redactado, o sea, el testador, ¿ya? Y además, en el testamento público, el notario, evidentemente, es el que lo redacta, pero en el cerrado, el que lo redacta es el propio testador, ¿ya? Ahí tenemos una diferencia. Esta es una pregunta que me hicieron en una academia el otro día, que estábamos haciendo este tema, pero ya a nivel de academia, tipo San Marcos, ¿ya? Un alumno me preguntó, profesor, ¿qué pasaría si mi tío va a hacer un testamento público, pero es sordomudo? ¿Podría testar públicamente? El Código Civil dice no, ¿ya? Por más que los sordomudos a veces se pueden expresar mediante señas, mediante ¿no?, la gesticulación, pero no está permitido. Ahora, si fuera ciego, sí, ¿ya? Un ciego sí puede hacer testamento público, porque no se necesita, obviamente, pues, que mire, sino simplemente que escuche y que hable, ¿no? Si es un ciego, pero no es sordomudo, sí puede hacer un testamento público. En cambio, el testamento cerrado no lo puede hacer un ciego, pero sí lo podría hacer un sordomudo, porque basta con que él solamente lo escriba. Un sordomudo no es manco, ¿no? Y eso es lo que normalmente se podría plantear, ¿ya? Y el testamento hológrafo, ¿ya? El testamento hológrafo es el más importante en el Perú, es el que más se recurre, el que más se aplica, es aquel que se escribe de puño y letra del propio testador, ¿ya? O sea, el testador, ¿qué es lo que hace? Coge un papel especial, ¿no es cierto? Inclusive pueden ser hojas bond, inclusive, y ahí empieza a redactar su voluntad, ¿no? Pone la fecha, Lima, ¿no? 10 de julio del 2020, ¿no? Y pone, yo, Peter Cuyán, establezco lo siguiente, ¿no? Mi voluntad, pero tiene que ser de puño y letra. No se vale tipeado, ¿ya? Tiene que ser de puño y letra, ¿ya? Si es un lapicero que diga Saco Olivero, mejor todavía, ¿ya? Tiene que ser de puño y letra, ¿correcto? Del propio testador, ¿ya? Una vez que el testamento ya se ha terminado de redactar, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer el testador? Lo va a guardar. No se lo entrega al notario. Tampoco va a tener que llevar testigos. Simplemente él conoce dónde se encuentra guardado el testamento, ¿no? De repente la persona, cuando ya está, pues, en una situación de enfermedad, ¿no? Lo más común, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha muerto de COVID-19 con testamentos hológrafos, ¿no? Tú sabes que la mayor cantidad de personas que están falleciendo por el COVID son personas de edad avanzada. Entonces, determinan a un familiar
dónde han dejado guardado el testamento. Entonces el familiar, cuando la persona muere, encuentra el testamento, ¿no? O simplemente lo buscan y lo encuentran nada más, y luego ese testamento no van a pensar que ya es válido. El juez inmediatamente va a mandar a verificar si efectivamente fue la letra y la firma del fallecido, ¿no? Para eso existe un sistema que se llama el peritaje, ¿no? El peritaje significa, bueno, hay personas especialistas en escritura que van a determinar si realmente la letra del testamento corresponde a la persona fallecida. Si es así, entonces se va a dar inicio, pues, a la declaratoria de herederos, ¿no? Bajo la voluntad del testamento lógico, ¿ya? Por eso la observación dice ahí bien claro, en los testamentos en escritura pública y el cerrado, ¿no? Dice ahí bien claro, el Código Civil exige ciertas formalidades, como la presencia del notario, ¿no? Cuando son evidentemente público y cerrado, el causante y los testigos. No se exige testigos ni notario cuando se trata de un testamento o logro, ¿ya? Bueno, bien, señores, ahora sí, por favor, antes de entrar a la interacción, vamos a esta última parte que es el orden de herederos legales, ¿no? Según la definición dice, es la jurisprudencia, o sea, las sentencias, ¿no? El proceso que se aplica a falta de ¿qué? De testamento. Si la persona murió y no dejó testamento, entonces, ¿quiénes van a heredar? Por favor, mucha atención, porque como hay que hacer algunas aplicaciones, vamos a tomar en cuenta también algunos ejemplos, ¿ya? A ver, si una persona falleció, no dejó testamento, o el testamento fue invalidado, entonces los que van a heredar van a ser los hijos y los demás descendientes. Pero claro, los hijos prefieren, ¿no? O son, digamos, preferidos por el juez a los descendientes. Es decir, los nietos tendrían que esperar que uno de sus padres no herede para que ellos tengan derecho a heredar. Esa sería la lógica, ¿verdad? Los hijos heredan en primer orden, ¿ya? En caso no hayan hijos, los que van a heredar son los padres, ¿no es cierto? Ahora, muchos dirán, profesor, pero si una persona ya está un poquito avanzada en edad, tiene 70 años, difícil que tenga padres. Bueno, evidentemente, si no tiene padres y tampoco ha procreado hijos, entonces va a heredar el cónyuge, ¿no? Ahora, un ratito. El cónyuge es el heredero más beneficiado en una sucesión intestada, ¿ya? Pero tiene que ser el cónyuge. O en su defecto, el conviviente o la conviviente cuando tengan por lo menos 2 años de unión de hecho, ¿ya? Pero tiene que ser una unión de hecho declarada, certificada y registrada, ¿ya? Si tú convives con una persona y no lo registras, no lo declaras, no tiene validez, ¿ya? Por eso siempre decimos papelito manda, ¿me dejo entender? Tiene que haber un registro de convivencia. Para eso tienen que ir a los registros personales de los registros públicos y declarar el domicilio, declarar dónde están cohabitando, ¿está bien? O sea que no solamente es la persona con la cual quedas casado, sino también la persona con la cual hay una convivencia. También tiene los mismos derechos como si fuera el cónyuge, ¿ya? Ahora, en las observaciones dice así primero. Dice, a ver, el cónyuge hereda en concurrencia con el primer y segundo orden. Hereda en concurrencia con el primer y segundo orden. Te lo explico con un ejemplo bien simple. Vamos a imaginar que la herencia, a ver, la herencia es de, a ver, 60.000, ¿ya? O sea, todos los bienes valen 60.000. Y, por ejemplo, la persona fallecida, digamos el señor, ha dejado 2 hijos, ¿ya? Y también ha dejado a su esposa, bueno, ya no es esposa, es una señora viuda, ¿no? ¿Cómo haríamos la sucesión? Bueno, primero, habría que preguntar qué tipo de régimen patrimonial ha tenido el señor cuando estuvo casado con la señora. Si se declara que el régimen fue sociedad de gananciales, o sea, bienes comunes, entonces a la señora la van a llamar y le van a entregar 30.000. No te olvides que la herencia era 60.000. 30.000 sería el 50%. ¿Por qué le dan el 50%? Porque en una sociedad de gananciales, los bienes, ¿no? El saldo de los bienes es común.
¿ya? Entonces ella se llevaría 30.000, pero no es herencia, es la liquidación de la sociedad de ganancial. Ahora, ¿cuánto quedaría para heredar? 30.000, la otra diferencia. Como hay dos hijos, ustedes van a decir, profe, fácil, pues, 15.000 para cada uno. No es así, porque los dos hijos van a tener que heredar junto con la señora. O sea que ya serían 3 herederos. Y al final cada uno recibiría 10.000. En total, la señora sale ganando, porque se va a llevar, de los 60.000, se va a llevar 40.000. 30.000 por su ganancial y 10.000, obviamente, por heredar en concurrencia con los hijos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el señor y la señora durante el matrimonio no procrearon hijos? Pero queda todavía el papá del señor que ha fallecido. Entonces la figura quedaría así. A la señora se le va a dar sus 30.000, obvio, ¿no? Por gananciales. Y de los 30.000 que faltan, al papá se le va a dar 15.000 y a la señora se le daría sus 15.000, ¿no es cierto? O sea, heredan en proporciones iguales. Profesor, ¿y qué pasaría si el señor muere y no deja hijos y tampoco deja padres? Entonces la señora sale beneficiada, porque aparte de sus 30.000, que siempre va a recibir por gananciales, se le daría los otros 30.000 que faltan, porque sería el único heredero, porque es el tercer orden. Por eso se habla de orden, porque el orden va a determinar la prioridad con que se van a asignar los bienes, ¿ya? Ahora, por eso decimos, el que ríe tercero, ríe mejor, ¿no? Porque a pesar que está en tercer lugar, siempre va a heredar, ¿ya? Profesor, una pregunta. ¿Y qué pasaría si en el matrimonio no tuvieron sociedades gananciales? O sea, como quien dice, tuvieron bienes separados, ¿no? O sea, separación de patrimonio. Entonces no habría ningún problema. La herencia era 60.000, ¿no? Bueno, de los 60.000, a la señora se le va a preguntar qué régimen tuvo usted con su marido difunto. Ah, separación de patrimonio. Señora, vuelva a tomar asiento. Ya no le entregan los 30.000. Pero eso sí, como son dos hijos, más ella serían 3. En total sería 20.000 para cada uno, ¿ya? ¿Se dan cuenta? O sea, siempre el cónyuge va a tener una proporción asegurada, sí o sí va a heredar, pero siempre y cuando sea cónyuge, o sea, conviviente, reconocido por un tiempo mínimo de 2 años, ¿ya? Esa es la regla. A ver, en cuarto lugar, si en caso no hay hijos, en caso no hay padres y en caso no hay cónyuge, o sea, la persona fallecida no tuvo hijos, nunca se casó, nunca tuvo convivencia y encima no tiene padres vivos, los que van a heredar van a ser sus hermanos, ¿ya? Los hermanos heredan en partes iguales, aunque el código dice que los hermanos sí se pueden diferenciar de acuerdo a su, digamos, ascendencia, ¿no? Si son hermanos de padre y madre reciben iguales, ¿no? En partes iguales. Pero cuando son, como decimos a veces comúnmente, medio hermanos, solamente reciben 50%, ¿ya? Luego están los tíos y los sobrinos, obviamente, están en quinto orden. Si no hay tíos y sobrinos, heredan los primos, ¿ya? Van a heredar los primos. Ahora, y si no hay primos, ya, pues, ¿qué cosa queda? El que va a heredar sería el Estado, ¿ya? El Estado a través de la beneficencia. Profesor, ¿y qué cosa es la beneficencia? Es una entidad que administra, pues, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se encarga de brindar ayuda, pues, a los desvalidos, ¿no? Por ejemplo, los asilos donde van los ancianos abandonados son hechos, ¿no? Son administrados por la beneficencia. Los puericultorios, los orfelinatos, ¿no? La ayuda social la maneja la beneficencia. Por eso que cuando no hay ningún tipo de heredero, el Estado asume inmediatamente esa función, ¿ya? Bueno, entonces, en la grabación que ustedes van a recibir el video, ahí pueden tener otra vez la clase, así que vamos a entrar a nuestra respectiva polémica, ¿ya? A ver, vamos a nuestra respectiva polémica y vamos a empezar ya a hacer algunas preguntitas, ¿ya? A ver, vamos a un voluntario, por favor. El voluntario tiene 3 puntos más a la nota de su examen bimestral, por favor, ¿ya? A ver, Sebastián Neto. A ver, vamos primero con Sebastián Neto, ¿ya? Sebastián Neto. ¿Ya? Aquí va tu micro, hijo. Sí, está prendido. Ya, a ver, hijito, dime. ¿Solamente hereda el cónyuge o también tiene derecho a heredar el que ha convivido?
Sí, hay 7 órdenes, por lo cual puede también heredar sus hijos, sus familiares, o sea, familiares, primos, abuelos, padres, Así etcétera. es. Sí, Ya, muy sí, bien, hijito, ya. Me parece muy bien tu respuesta. Pero te voy a hacer una pregunta agregada y te doy los 3 puntos, ¿ya? a ver. Cuando uno habla digamos, el orden sucesorio, uno Ok. siempre plantea este refrán, ¿no? El que ríe último ríe mejor, no, sino el Ah, que sí, ríe tercero ríe mejor. ¿Por qué se le digo este atribuye al, refrán? Como dice el dicho, al estilo del chinito mexicano. A ver, ¿por qué? se le atribuye al cónyuge, profesor, porque siempre va a recibir una parte, una parte en proporción A lo al, que recibe al, cada al, hijo, ¿no? ajá, Ya, sí, en concurrencia se llama eso, ¿no? Hereda en concurrencia. sí, Y aparte sí, que si hubiera estado en una sociedad de gananciales, se asegura también un 50%, ¿no? Y si no ha habido sociedades gananciales, sino una separación de patrimonios, también se va a asegurar la concurrencia con uno de los, ¿no? De los herederos. claro. Y si no hay nadie, hereda todo, ¿no? Hay o no haya gananciales, se va a llevar el 100%. Por eso es la ventaja, ¿no? Si tú has convivido, por ejemplo, 8 años y no has tenido un registro personal de convivencia, o sea, no has registrado eso en la SUNAR, en los registros públicos, entonces no tiene validez, ¿ya? No tiene validez. Por eso se recomienda mucho a las personas que no quieren casarse, pero quieren convivir, tener ese tipo de registro personal, ¿ya? Está bien, campeón, no hay problema. Ok, profesor. ¿Alguien más, por favor? Levante la mano para darle la oportunidad. ¿Alguien más? Son 3 puntos adicionales al bimestral, ¿ah? Por favor. Ya. A ver, a ver. A ver, hay una preguntita que me hace, vamos a escuchar una pregunta, a ver, para darle una oportunidad. Oscar Álvarez, Oscar Ernesto, dice, profesor, si mi mamá ya fallecida deja dinero y una propiedad, ¿sería el 50-50 con mi único hermano mayor? Bueno, si la mamá falleció y el papá sobrevive, ¿no? El papá va a recibir lo mismo que cada uno de los hijos, ¿no? Claro, pues porque si el papá con la mamá han tenido gananciales, él se va a llevar la mitad y la otra mitad también la va a asumir en un porcentaje determinado. Si son 2 hermanos, sería 1/3 para cada uno. No habría ningún problema, ¿ya? Luego dice, a ver, Arévalo Torres Sebastián. Profe, y si es hijo único se lleva todo, ¿no? Salvo que haya también cónyuge, ¿no? O la mamá haya sobrevivido. Tiene que heredar en concurrencia, ¿ya? No hay ningún problema ahí. A ver, entonces vamos a entrar ahora, al final vamos a entrar ya a participar, ¿ya? Vamos ahora a lo que nos interesa, que es nuestra práctica, ¿ya? A ver, vamos a resolver algunas, ¿ya? Algunas preguntas, ¿correcto, muchachos? Y luego ya entramos a la parte objetiva, ¿ya? A ver, la pregunta 1 dice, complete los espacios en blanco. A ver, hay que ver la concordancia en la transmisión de los, constituyen herencia de una persona muerta a sus sucesores y la herencia allá. Pones así, ¿ya? Sucesión, acá, sucesión, en este espacio en blanco, pones sucesión. En la transmisión, ahí está, de los derechos y obligaciones, incluye también los bienes, pues, ¿no? Que constituyen la herencia, derechos y obligaciones que constituyen la herencia de una persona muerta a sus sucesores, ¿ya? Y la herencia objetiva. Objetiva porque es material, porque es real, ¿no es cierto? No se puede heredar algo que es evidentemente abstracto, aunque a veces también se pueden heredar los derechos de autor, ¿ya? Los derechos de inventor también se heredan.
A ver, vamos a la número 2, ¿ya? Dice ahí, causante es el que va a dar inicio a la sucesión. Causante es el que va a dar inicio a la sucesión. La persona que fallece es el que va a dar origen a una sucesión, ¿ya? Repito, causante es el que va a dar inicio a la sucesión. La persona que fallece o muere es el que va a dar origen a una sucesión, ¿ya? A ver, la número 3. A ver, ¿cuál es el nombrecito que le hemos dado a los que heredan? Tiene un nombre técnico. Pueden ser forzosos, pueden ser legales, pueden ser legatarios. Los sucesores son los llamados también causahabientes, ¿ya? Acuérdense de esa palabrita. Los causahabientes, ¿correcto? Son las personas, ahí, el espacio, las personas llamadas a recibir la herencia, ¿ya? Llamadas a recibir la herencia. Ya, ahora sí vamos a esta preguntita de relación, ¿ya? A ver cómo la podemos entender. A ver, vamos con la C y la D para ir descartando, ¿ya? Los hijos y demás descendientes, ¿en qué orden están? En el primero, ¿no es cierto? O sea, serían herederos de primer orden, ¿ya? O sea que acá sería la letra C, ¿ya? Los padres y demás ascendientes serían los herederos del segundo orden. ¿Está bien? A ver, la A dice, son los que tienen con el causante una relación de parentesco o de matrimonio que les genera vocación hereditaria. La B dice, es el sucesor a título particular, denominado así porque su derecho a heredar se limita a bienes específicos determinados en el testamento y por disposición, o sea, por voluntad del causante. Obviamente la A serían los herederos, ¿no? Por el vínculo, ya sea de parentesco o de matrimonio. En cambio, los legatarios sería la B. Acuérdate que el legatario es la persona a quien tú le puedes dejar herencia siempre y cuando sea tu voluntad, ¿no? Cuando hay un testamento, obviamente. Si no hay testamento, no hay legatarios. Todos son herederos legales, ¿ya? Legatario. Le puede dejar herencia a tu mejor amigo, no hay ningún problema, pero ese es un legatario, ¿ya? Ahí tendríamos la definición. A ver, la número 5 dice relacionar patrimonio dejado por el causante. Ya vaya empezando la relación. La B, constituye la parte de la herencia o de la masa hereditaria que no puede disponer libremente el testador por estar reservada a los forzosos. Esta es la legítima, ¿ya? La legítima es la herencia que él no puede tocar, porque esa va para sus hijos, su cónyuge o sus padres. ¿Quiénes son parientes colaterales del segundo grado? Los hermanos, ¿ya? Los hermanos son herederos de cuarto orden. ¿Ya? Así tienes que saludar a tu hermano, ¿ya? Cuando veas a tu hermano, dile, hola, pariente consanguíneo, línea colateral, segundo grado, ¿ya? No te va a entender. Ya, luego la D dice, pariente colateral del tercer grado. Ese es tu tío, ¿ya? Tu tío Paco, tu tía Zoila. Pariente colateral del tercer grado son los herederos del quinto orden, ¿ya? O sea, tu tío, cuando lo quieras picar, ¿cómo le vas a decir? Hola, pariente consanguíneo, línea colateral, tercer grado, una propina. Te va a dar el toque, ¿ya? Heredero del quinto orden. Y obviamente el patrimonio que deja el causante se llama la herencia, ¿ya? Cuando resuelvan este tipo de preguntas, muchachos, nunca vayan de frente a lo que ustedes piensan, sino vayan descartando, porque lo importante es que se plantea una relación, ¿ya? A ver, la pregunta número 6. La pregunta número 6. Ah, ya, dice ahí. El que tiene hijos u otros descendientes puede disponer libremente de hasta un tercio de sus bienes.
Claro, porque evidentemente tiene una legítima y una porción disponible, ¿no? B, el que tiene solo padres puede disponer libremente hasta la mitad de la totalidad de sus bienes. Lógico, porque ya no tiene hijos. La C, por el testamento una persona puede disponer de sus bienes total para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y formalidades necesarias. Eso se llama la sucesión testamentaria, ¿ya? Esta cuadra acá, ¿correcto? La D dice, surge esta clase de sucesión cuando no hay testamento. Entonces se procede a realizar la sucesión a través de la figura jurídica denominada declaratoria de herederos, cuando no hay testamento. Eso se llama sucesión intestada. Te ponen la respuesta ahí, mira. Mamonce, a ver, sucesión intestada, ¿ya? Cuando te dice el que tiene hijos puede disponer hasta de 1/3 de sus bienes, es la primera regla de disponibilidad, de la porción disponible. El que tiene padres dispone hasta la mitad de sus bienes, es la segunda regla de disponibilidad, ¿ya? Hasta el 50%. Muy bien. A ver, vamos a la pregunta 7, ¿verdadero o falso? ¿Ya? Dice, la sucesión testamentaria es cuando una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte. Pollo. Muy bien, eso es verdadero. Ya basta que te digan testamento, ya de frente, verdadero. La sucesión intestada surge esta clase de sucesión cuando no hay disposición testamentaria. Entonces se procede a realizar la sucesión a través de la figura jurídica donde se hace una declaratoria de heredero, recontra verdadero. ¿Sí? Hemos ahora agregado un concepto nuevo, la sucesión mixta. Se establece cuando el testamento no incluye la constitución de herederos, comprende únicamente disposiciones de carácter no patrimonial o deja solo legatarios, teniendo heredero forzoso. Esto es falso, ¿ya? Porque el término sucesión mixta es coloquial, no existe en el derecho, ¿ya? El testamento es el documento que contiene la última voluntad del causante o testador respecto a la disposición del patrimonio verdadero, ¿no es cierto? Ya muchachos, rapidito por favor, vamos a dejar de lado algunas y esto ya lo vamos completando. Estas son las que me interesan, ¿ya? La pruebita que les voy a tomar la última semana, ¿ya? Es una pruebita rápida, ¿correcto? Más o menos parecida a la que ustedes ven ahí en la página, ¿no? En la pantalla. Ya son preguntas rapidines, ya no se busca que ustedes desarrollen memorias y no tengan un sentido más general. ¿Qué pasa, amigo Cristian Rojas? ¿Alguna pregunta, hijo? Cristian Rojas. Ninguna, profe. Ah, ya. Ya listo, a ver. Vamos a la pregunta 11. Dice ahí. Ya. A ver, vamos a hacer un vademecum rapidito, ya, un focus group. A ver, Rojas, Cristian, tú mismo. Rojas, Cristian. El causante. Ya, eso, muy bien, el causante. Ya está. A ver, Laura Camila Valenzuela Vázquez. Pon tu micro. Profesor, Buenos días. buenos días. Buenos días. Ese audio, por favor, a ver. Buenos días. Ya, gracias. La pregunta 12. Respóndeme la pregunta 12. Son los causavientes. Son las personas llamadas a recibir la herencia. ¿Ah? ¿Cómo se le llama a esas personas que reciben la herencia? Ahí está mis azules también. Herederos. Herederos. Pero también se les llama causavientes. Es una pregunta con redundancia. ¿Ya? A ver, al toque. Apaga tu audio. Gracias. A ver. El alumno Guisada, Ana Carolina. La alumna Guisada, Ana Carolina. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Si no responden, es 0, por favor. Guisada Barreto. Ya, bueno, en fin.
Allá, muy bien, Navarrete. Activa tu micro. Profesor, buenos días. Buenos días, señorita. A ver, la pregunta número 13 dice, y no me digas nada, la voy a leer, ¿ya? Déjame leer. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus, ¿ah? ¿Cómo se llaman las personas que reciben la herencia? Tú vas a decir, profe, pueden ser forzosos, pueden ser legatarios, pero en realidad, ¿cómo se les llama? Se les llama los, hola, ¿Causavientes? causavientes. A ver, tú, mi mijita, te pongo un punto más y me respondes esto. ¿Y a quién se llama albacea? ¿Te acuerdas? Ujú. ¿Quiénes son albaceas? Son las personas que al momento de no haber un heredero, reciben el que nos ayuda, el que recibe toda la El que herencia, el que administra la reparte. herencia. No hereda, sino es el que administra, ¿no es cierto? Ajá, Ya está. el que muy bien. administra la herencia. Administrador, ¿no? Administrador de la herencia sería, ¿no? Ya, a ver, ya hijita. Céspedes. Mateo. Ya, Perdón, buenos días. buenos días. ¿Buenos días qué? Maestro. Ya, gracias. Pregunta 14. Ya, quiero que responda, déjame leerla. Son las personas que tienen con el causante una relación de parentesco o de matrimonio que les genera vocación hereditaria. ¿Cómo se le llama a esas personas? Ah, se les llama causahabientes, ¿ya? Esta es la palabra que reúne a todos ellos, a sucesores, herederos y legatarios, ¿ya? A ver, una para que tú hagas, rapidito, a ver. La 15, a ver, todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus Padres. padres. A ver, Césped, ha levantado la mano, o sea, así nomás yo no le doy el pase a cualquier alumno, ¿ah? Sé que me vas a responder. ¿Cuántos tipos de hijos se conocen, te acuerdas? Dos. No hay hijos, ¿no? Hay hijos que son matrimoniales, te ayudo, ¿qué más? Extramatrimoniales. Extramatrimoniales y los, No reconocidos. no hay hijos no reconocidos, sino adoptados, Ah, ¿ya? O llamados también putativos, ¿no es cierto? Y también hay hijos alimentistas, pero el hijo alimentista no recibe herencia, ¿no? Solamente recibe alimento, ¿ya? Los tres hijos, tanto putativos, matrimoniales o extramatrimoniales, van a tener los mismos derechos sucesorios, ¿ya? Muy bien, a ver, la pregunta 16, rapidito, los hijos de padres casados, ¿cómo se llaman? Matrimoniales, ¿no? Hijos de padres que no son casados, habla, extramatrimoniales. Es un heredero forzoso, ya, excepto ¿quién? Son los hijos, los descendientes, los padres, ascendientes y el cónyuge. Hijo, nieto, sí. Padre, sí. Cónyuge, sí. El que no es forzoso, ¿cuál es? El hermano. Ya, el hermano ya es un legatario, ¿no? Está en el cuarto orden. Es un heredero no forzoso. Sobrino. El sobrino, muy bien. Sobrino. Y la 20, el cónyuge es un heredero de... El que ríe, ríe mejor. Tercero. Tercero. Tercer orden. Tercero, perfecto. Bien, muchachos, me ha interesado que el salón de tercer año, si lo voy a decir en su prepa, es un salón que entiende, se nota que entiende. El problema es que hay 10 o 12 alumnos que no trabajan la tarea, ¿ya? Entonces, voy a dejar la tarea, por favor, ya saben, última vez, la próxima que lo manden en una hora fuera del lugar, ese alumno no entra a la siguiente clase, ¿correcto? Ya, por favor, estamos poniendo la regla. Así como yo les doy una buena clase y ustedes también son buenos alumnos, entiendan cuáles son las normas de convivencia, ¿ya? Las normas de conducta y de comportamiento en el aula. ¿Ya, muchachos? A ver, vamos a plantear, ya, borra tu mensaje, mamita, ya lo vi. Vamos a plantear, entonces, la tarea para la siguiente semana, ¿ya? Anoten, por favor, ahí. Anoten. ¿Qué es el testamento militar? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué es el testamento militar y el testamento marítimo? ¿Ya? Por favor, no me hagan un testamento de tarea, ¿ya? Solamente hagan
lo más esencial, porque la tarea lo que busca es tener el concepto básico nada más, ¿ya? ¿Qué es un testamento militar y qué es un testamento marítimo? ¿Ya? La siguiente semana vamos a desarrollar un repaso. Sí, ya, Césped, ya te puse los 3 puntos, no te preocupes. Ya te puse los 3 puntos, no digas que no te hice caso. Discúlpate, por favor. ¿Ya? Me está dejando mal frente al pueblo. ¿Ya? Listo, entonces, muchachos, ya, gracias, hijo, no tanto, ¿ya? No se olviden, por favor, la tarea, ¿ya? Testamento militar y testamento marítimo. Y la próxima semana vamos a hacer un repaso de todos los 6 temas, ¿ya? Vamos a hacer una súper, hiper, mega práctica con unas diapositivas de resumen para que ustedes tengan el repaso y la última clase, que es el día 24, creo, 24 de julio, vamos a tener ya una clase de tarea y sí también de evaluación. Ya. ¿De qué hora a qué hora se presenta la tarea? Ya estamos, hemos hecho hasta el cansancio. 5 a 9. ¿Ya? A esa hora mi correo está activado, porque antes de las 5 el correo rechaza, y después de las 9 ya te denuncia ya. A las 9 yo empiezo a calificar, no hay otra hora para presentar, ¿ya? Muchachos, hasta luego, nos vemos, que le vaya bien, hasta luego, despídense. Adiós, Chao, maestro. chao, maestro. Ustedes también, ¿ya?